Bienvenidos, arrancamos hoy con un nuevo ciclo lectivo del Innombrable. Es un chiste, ¿no? Arrancamos en realidad un nuevo año de este hermoso programa de radio que hacemos aquí en Radio Madre, junto a este equipo fantástico que estuvo trabajando todo el verano para producir una novedad que vamos a ir contando a lo largo del programa, porque volvimos con todo porque la experiencia del año 2013 de hacer filosofía en la radio ha sido realmente increíble. La cantidad de mensajes, de llamados, de mails, agradeciendo y sobre todo, digamos, demostrando que se puede hacer un programa de filosofía sin la urgencia de los medios tradicionales, ¿no? Y qué lugar sino la radio, como para tomarse ese respiro, dejar que las palabras circulen, que las ideas entren y salgan, se muevan un poco, ¿no? ¿De qué sirve el ejercicio del pensamiento crítico si no está en relación directa con esta potencialidad que tenemos los seres humanos, incluso de negarnos a nosotros mismos, de pelearnos contra nuestras propias ideas, nuestros propios preconceptos, nuestras propias limitaciones, que terminan siendo casi plataformas de esas búsquedas existenciales que nos constituyen como personas? Así que aquí estamos iniciando un nuevo año. Les cuento que durante 9 programas hemos decidido generar una especie de subprograma dentro del Innombrable que hemos titulado 9 pensadores en 9 programas. 9 pensadores, qué título horrible, ¿no? Bueno, lo acabamos de inventar acá. Mariana, no, me faltó el título, ¿no? Pero no importa. Lo que vale es el material. O sea, estamos en contra de las etiquetas, estamos en contra de los conceptos. Pero la verdad que después de toda la experiencia del año pasado nos dimos cuenta que suma mucho y que hay mucha demanda también por poder profundizar en algunos pensadores de una manera mayor, y entonces decidimos dedicar 9 programas seguidos, 9 martes seguidos, o sea, 2 meses enteros, a los 9 pensadores que nosotros elegimos de una posible lista como los 9 pensadores claves como para entender o tener una primera idea de lo que es el pensamiento occidental. Y como toda lista, ustedes sabrán, las listas son cuestionables, siempre alguien va a decir faltó bueno, acá mismo estamos todos diciendo, che, no va a estar y por qué está otro, y para qué darle importancia a una época más que otra. Pero la verdad es que nada, hay que despreocuparse, hacer un corte y arrancar con 9 pensadores para ver cómo funciona este formato. Y la posibilidad de desarrollarlos, ¿no? Acá van a haber entrevistas, van a haber audios, vamos a trabajar también buscando, digamos, la presencia de estos pensadores en otros géneros que no son necesariamente la filosofía, y dedicarle, casi como si fuese un manual, 9 clases, como para que si ustedes ingresan o se inician en el ejercicio filosófico a través de nuestro programa de radio, les sirva cada programa algo así como un disparador, como un motivador, que los lleve después a encontrar estos autores en el lugar donde hay que encontrarlos, que es leyéndolos, ¿no? Muchas veces nos preguntan si esta forma de llevar la filosofía a los medios reemplaza la filosofía tradicional. Bueno, no, claramente no. Ayuda a conectar de otra manera, eso sí, sobre todo para un público no especializado. Pero que nadie crea que va a entender Platón, que es el pensador que vamos a tratar hoy, porque escuchó simplemente nuestro programa de radio durante 1 hora y entonces ya se vuelve un experto y erudito de Platón. No, obvio que no. Pero tampoco lo contrario.
O sea, sostenemos, creemos y estamos convencidos que en esta hora podemos generar un acercamiento, una aproximación al pensamiento platónico, como para que uno, digamos, se ponga en clima, como para que uno de alguna manera, digamos, incorpore. Vieron que el verbo incorporar viene de hacer cuerpo, ¿no? Como que se meta en el cuerpo algo así como el paradigma desde el que Platón piensa la realidad. Y este es nuestro desafío, así que iniciamos el año 2014 con nuestros 9 pensadores que nos van a acompañar durante 2 meses, y el programa de hoy está dedicado tal vez a uno de los pensadores claves de toda la cultura occidental. Su nombre es Platón. El innombrable, puro acontecimiento filosófico radial. El innombrable. Perspectiva embrujadora de la filosofía. Segundo bloque del innombrable, y como les anticipamos, el programa de hoy está dedicado a Platón. Platón, un pensador clave de la filosofía antigua, un pensador que, según Giorgio Colli, por ejemplo, resulta el primer filósofo. Raro, ¿no? Todos sabemos que hay un montón de pensadores previos a Platón. ¿Por qué Colli, Giorgio Colli, C-O-L-L-I, un gran estudioso de la filosofía antigua, y de una filosofía antigua que Colli analiza desde un lugar diferente a la mirada oficial que hay en la filosofía sobre la antigüedad? ¿Por qué dice Colli que Platón es el primer filósofo? Porque es de quien nos ha llegado más o menos un corpus escrito sistemático. O sea, calculen que hay por lo menos 90, 100, 120 pensadores previos a Platón, que podemos llamar estrictamente filósofos, y que son conocidos en el ambiente filosófico con el nombre de presocráticos. Todos estos pensadores previos a Platón no han llegado hasta nosotros su obra escrita. Por ahí han llegado fragmentos, pero no su obra escrita como para que uno diga, mirá, esto es lo que escribió. Hay como cierta fidelidad incluso de lo que generó como idea. En cambio de Platón sí. Y de hecho la mayoría de las ideas de los presocráticos las encontramos en Platón y en otros pensadores posteriores a Platón, y gracias a eso recuperamos lo que habían dicho los presocráticos. O sea, tiene una doble importancia la obra de Platón, no solo por su postura, por su propuesta, sino también porque tanto de Platón como de Aristóteles pudimos, gracias a ellos, recuperar mucho del pensamiento anterior, ya que tanto Platón como Aristóteles permanentemente hablan de los pensadores anteriores. ¿Por qué es tan importante Platón? ¿Por qué? ¿No? Ha pasado tan a la historia. ¿Cuál es la fama de Platón, por si pudiésemos expresarlo de este modo? Es interesante trabajar una relación biográfica, personal, que se le ha dado mucha bola en la historia de la filosofía, pero que por ahí no se cobra dimensión de la importancia que tiene desde el punto de vista filosófico, que es la relación entre Platón y Sócrates. Para el que no sabe nada de nada, estamos hablando del siglo V a.C., de la Atenas democrática, donde Sócrates irrumpe como un pensador diferente y se pelea contra todo el poder de turno que existía en ese momento en la polis ateniense, y es condenado por el poder ateniense a muerte. Platón es un alumno de Sócrates, un alumno chico que participa de la mayoría de estos acontecimientos que hacen a la muerte de Sócrates, y, digamos, a lo largo de su vida, lo que hace Platón es reescribir en forma de diálogo todo lo que él recordaba
de las distintas situaciones que atraviesa Sócrates, tanto en sus diálogos con sus discípulos, como en sus diálogos contra los sofistas, contra la gente del poder político, contra los distintos interlocutores contra los que Sócrates se peleaba. Pero la forma que tenía Sócrates de hacer filosofía era a través del diálogo. O sea, Sócrates no era un monologuista, no era un tipo que se sentaba y escribía como hace hoy alguien que hace filosofía sus ideas en un papel. Para Sócrates la filosofía no existe sino fluye, sino circula, sino se da a través del logos. De ahí viene diálogo, o sea, a través de ese discurso que empieza a atravesar a los distintos participantes. Vieron que cualquiera de ustedes que haya participado en una clase de filosofía saben bien la diferencia que hay entre leer un texto de filosofía y hacer filosofía, estar presente en un diálogo con un maestro o con un colega, donde argumento y contraargumento van generando en la cabeza de uno un movimiento cerebral, me sale, ¿no? Una especie de apertura mental que hace que las ideas empiecen como a moverse. Y eso es algo de una filosofía viva que Sócrates cultivaba y mucho. Por eso, cuando muere, Platón decide de alguna manera tratar como de rescatar ese carácter dialógico y llevarlo al testimonio, ponerlo por escrito. ¿Cuánto se ha perdido y cuánto se ha ganado en el ejercicio por el cual esos diálogos de Sócrates con su gente terminan escritos en los famosos diálogos platónicos? Y esto, para el neófito, Sócrates nunca escribe nada y Platón nunca escribe nada que no sea en boca de Sócrates como protagonista de sus diálogos. O sea que la diferenciación entre Platón y Sócrates ya de por sí es un problema filosófico. Y ni les cuento las miles de tesis de investigadores que hay en el mundo sobre dónde empieza Sócrates y dónde termina Platón, en una diferencia que realmente es difícil de sostener, ya que uno escribe en boca del otro. Pero es interesante, y vuelvo a un concepto de hace algunos minutos, la traducción de estos diálogos a la escritura. Derrida, por ejemplo, que relee a Platón, sobre todo en muchos de sus textos, en todo su análisis sobre el lenguaje, en todo su análisis sobre lo no dicho. Derrida, que sostiene la autonomía de la escritura como forma de pensar, ¿no? Nos ayuda de algún modo a clarificar cómo el diálogo platónico es en sí mismo toda una propuesta de pensamiento y cómo entonces Platón no solo es un pensador, sino que es un gran literato, un escritor, alguien que deja huellas, que deja marcas y que ha dejado una gran marca a lo largo del desarrollo de toda la cultura occidental. ¿Cuál es la tesis más importante del pensamiento platónico? Es lo que se conoce en esta especie de lectura, les diría, y perdón por no explicarlo, en esta lectura cristiana de Platón, o en esta lectura metafísico-religiosa de Platón, es lo que se conoce como la teoría de los dos mundos o el mundo de las ideas. O sea, Platón es el pensador que nos viene a proponer tomar conciencia
de lo contingente, efímero y finito de nuestro mundo, algo que todo el mundo sabe, no está ahí su grandeza, sino que nos viene a decir que este mundo en el que vivimos, que es finito, contingente y efímero, no es la verdadera realidad. Es casi como una excusa perfecta que nos da Platón, tal vez para resolver, no sé si no el gran tema de la filosofía, que como explica muy bien el personaje Sócrates en el libro Fedón, la filosofía no es sino un ejercicio para la muerte. Y en ese sentido, la propuesta platónica es una propuesta bien clara. Este mundo que nos toca vivir, por cambiante, por contingente, porque puede ser de otro modo, porque aquí las cosas nacen y mueren, porque aquí las cosas no se sostienen para siempre, entonces no es el verdadero mundo. El verdadero mundo está en otro lado. Y entonces lo que es toda una metafísica, esto es toda una teoría sobre la realidad, se vuelve también una ética. Esto es un conjunto de normativas, deberes y obligaciones para que los que estamos aquí padeciendo la contingencia, no solo de tener que morir, sino de haber tenido que nacer, podamos, sin embargo, acceder de manera muy económica al más allá. ¿Qué es el más allá en Platón? El más allá en Platón es otro mundo, pero no es que es otro mundo frente a este mundo como un lugar distinto, sino que ese más allá es el verdadero mundo. Porque todo lo que sucede en este mundo no es más, dice Platón, que una copia, que una fotocopia de esa matriz original, perfecta, real y única, que no está en este mundo. Más fácil. Existe la belleza, pero no en este mundo. En este mundo solo hay esbozos, aproximaciones, acercamientos, porque siempre le falta algo a lo que consideramos bello, o porque esa belleza naturalmente se corrompe. Eso no significa que no haya una belleza en sí, una belleza ideal, que por ideal, y perdón que parezca contradictorio, pero piénselo un minuto, que por real, no, de nuevo, que por ideal es lo único real. O sea, increíblemente en Platón, todo lo que se da en este mundo, que para nosotros es lo real, para él es al revés, es irreal, es una apariencia. Y una apariencia degradada, aparte, decaída, diríamos, en un lenguaje más heideggeriano. Decaída, porque hay una verdadera belleza, pero esa verdadera belleza, esa belleza ideal, diríamos nosotros, no puede manifestarse dentro de estas coordenadas espaciotemporales y materiales que no hacen otra cosa que degradarla. Toda la vida se transforma entonces para Platón en este ejercicio para la muerte, que lo que provee, en realidad, es, por un lado, de una puerta de escape a la contingencia del mundo y la posibilidad de alcanzar la perfección. Pero desde un punto de vista filosófico, si pudiéramos poner a la ética entre paréntesis, lo que nos provee Platón es toda una teoría epistemológica
¿Qué estoy diciendo? ¿Qué significa una teoría epistemológica? Una teoría del conocimiento. O sea, Platón se juega por la perfección. Existe lo perfecto. Y repito, el problema es que no se da en este mundo, o se da encubierto, o se da a través de sus manifestaciones imperfectas. Pero si hay algo que caracteriza el pensamiento platónico, es que esa perfección no solo existe, sino que es lo único que existe con realidad. Y entonces, ¿cómo se nos vuelve el mundo? ¿Qué mundo? ¿Cómo se nos vuelve? ¿Cómo se nos presenta? Como un mundo ordenado. Platón es un gran ordenador de la realidad. Y ese orden brinda una seguridad única para el ser humano. Y entonces se cumple esa gran idea de Nietzsche, según la cual toda búsqueda de sentido no es más que una búsqueda de seguridad. O si no, ¿para qué sirve la filosofía? Seguimos después de la pausa con más Platón y con la compañía. Ha venido hasta aquí a un gran amigo de la casa, el gran amigo Nicolás Muriano, con quien vamos a conversar sobre la República, sobre el banquete, sobre el arte, sobre la metafísica platónica en general. Ya volvemos. Bueno, tercer bloque del Innombrable. ¿Cómo venimos? ¿Entendimos algo de Platón? Yo sé que muchos ahí están diciendo, bueno, pero a mí lo que más me interesa es la teoría del amor platónico. Bueno, vamos a ver si llegamos hoy. Si no lo googlean, ¿cómo andas, Nicolás Muriano? Nos acompaña, ¿no? Sino que lo googleen. Que lo googleen, pero quizás habría que advertir que la teoría del amor platónica no es la que Platón sostiene en el diálogo, esa es la de Aristófanes, ¿no? La de los dos amores, los fragmentos que se reencuentran. De ningún modo Platón sostiene algo así, ¿no? El amor es por la idea, no por los cuerpos. Tal cual, pero viste que no, a nadie le importa. A nadie. Vamos al amor. Aparte, a nadie le importa cuando vos después explicás que en realidad la procedencia del amor platónico viene por otro lado y que el personaje Aristófanes, porque el que ya viene con la preidea de lo que es el amor platónico no la mueve. No la mueve porque además es una idea linda, ¿no? Claro, tal cual. Bueno, hay que traicionar a los autores contra sí mismos. Totalmente, también, ¿no? Totalmente. Bueno, nos acompaña Nicolás Muriano, es profesor de filosofía de la UBA, da clase en el CBC. Bueno, yo también doy clase hace más de 20 años en el CBC. La verdad que es una experiencia pedagógica única, ¿no? Única. Una edad tan rara para dar clase, pero chicos tan abiertos, ¿no? Muy abiertos, sí, muy extraño. Y además es novelista, acá nos acaba de regalar la Biblia Gaucha de la editorial La Más Médula, que la vamos a leer con mucho interés, así que bueno, gracias por venir. Además estás aquí en la radio en otro programa, en la Metalurgia Itinerante. Sí, con unos chicos raros, ¿no? Gente rara, gente muy rara. No sé qué hago ahí. Bueno, pero venía acá a hablar de filosofía, sos profesor de filosofía. Sí, después de todo. Tal cual. No, y yo he leído, les cuento a los oyentes de Nicolás, un artículo en un libro muy bueno, que obviamente no me acuerdo cómo se llama. Relecturas. Un horror. Relecturas, que es un librazo que se gestó en el marco de la Cátedra Merlo del CBC, donde se tratan a los distintos pensadores, y a vos te tocó escribir el capítulo sobre Platón. Me resultó muy interesante esta lectura que haces de un Platón político, ¿no? Y algo de eso hablábamos en el bloque anterior, hasta qué punto toda la metafísica platónica no está al servicio de un proyecto ético o político, ¿no? Y más que uno está acostumbrado a leer la teoría de los dos mundos, del mundo ideal de Platón, como si fuese simplemente eso, algo neutral. Claro. Y en realidad no esconde otra cosa. Totalmente. Esconde sobre todo algo como un derecho a juzgar este mundo, ¿no? Y definir un mundo como modelo del otro, o a este nuestro como una copia de aquel, es también un modo de valorarlo, ¿no es cierto? Es ya instaurar un valor negativo, pero lo que importa en Platón siempre es esto: si se dice modelo, es también modelo imitar, ¿no? Y de algún modo, toda la vida para Platón va a tener que ordenarse en función de ese modelo, que si bien inalcanzable, es por eso mismo nuestro mundo perfectible infinitamente. Es decir, siempre se puede intervenir en las formas políticas y en las formas de vida de acuerdo a un modelo inmóvil
que nos da precisamente la capacidad de modificar hasta el infinito. Está buenísimo. Sin embargo, digamos, hay muchas lecturas de la política platónica, donde se pone más el acento todo el tiempo se subraya ese carácter antidemocrático de Platón, ¿no? Como que en el fondo Platón se nos presenta como una especie de aristócrata conservador que entiende que la democracia es negativa y que apuesta al gobierno de los que saben, ¿no? Ciertamente sí, Platón no cree en las virtudes del pueblo para organizar su propia vida, ¿no? El pueblo representa las pulsiones más bajas de la vida en Platón, ¿no? De todos modos, y esa es una forma ya de juzgar las formas de vida de las que él está rodeado, ¿no? Otra de las costumbres es tildar a Platón de utópico, ¿no? Decir, ese modelo ideal que construye es una utopía irrealizable. Pero precisamente en esa distancia entre lo irrealizable y lo realizado está precisamente el poder de intervención del filósofo, que Platón considera como un político, ¿no? El filósofo es el que interviene en las formas de vida, de ninguna manera el que piensa enroscado en su mundo personal, privado o mundo de los sabios, ¿no? El filósofo debe retornar al mundo e intervenir en él. El saber es de algún modo un modo de justificar el poder, ¿no? Entre todos, tengo problemas con... Se está escuchando mal ahí, producción, ¿no? Ahí seguimos. Ahí sale bien, ahí bueno, me doy cuenta que en el mundo de las ideas se escucha bien. Claro, decía precisamente, ¿no? El problema que responde Platón y toda filosofía política, ¿qué justifica el poder? Porque unos mandan y otros obedecen, ¿no? Nuestra forma democrática es pensar que precisamente las mayorías o la decisión de la mayoría es criterio de validación del poder. Platón considera que ese no es un criterio de validación y que esas consecuencias son nuestro mundo, ¿no? Es decir, las consecuencias de la intervención del pueblo en política es la decadencia actual, ¿no? Evidentemente uno se opone a eso. De todos modos, sigue siendo Platón el que lo plantea claramente. Es decir, es el horizonte platónico todavía un enemigo político para nosotros. Totalmente. Y vos, sin embargo, ¿qué podés rescatar de un libro como La República, que es donde aparece todo la propuesta platónica? Digamos, le contamos a los oyentes, La República es un libro que comienza con una discusión sobre la justicia y Sócrates se enoja mucho con un sofista que postula que la justicia es el derecho del más poderoso. Y él dice, no, bueno, hay una justicia y bueno, necesita toda la república, necesita un libro de 1000 páginas para explicar cómo sería un Estado justo. Digamos. La pregunta es, ¿qué podemos rescatar, ¿no? Sabiendo, como bien decís vos, que toda esta utopía platónica que se presenta ahí como teoría sobre la justicia se vuelve inaplicable. Claro, pero diría, es una utopía como tal, inaplicable, pero es aplicable como criterio del juicio. Es desde esa utopía, entre comillas, que él le puede discutir al sofista, bueno, esta idea de justicia que vos pones en juego, derecho del más fuerte, no es más que la justicia de hecho que se da entre nosotros. Es decir, acá decide el que tiene el poder. Ahora, entiendo por justicia, va a definir entonces una idea de justicia desde la cual valorar la otra. Es decir, si la utopía es irrealizable, de hecho, es precisamente de derecho lo que permite decir este hecho, esta justicia tuya es injusta. Es decir, que todo el tiempo se aplica la utopía platónica. Sí, no, y además, digamos, es poner, si no, en cuestionamiento el estatus mismo de la filosofía, ¿no? Que es algo que te debe pasar a vos también, que es esta idea de que hacer filosofía como nunca termina, digamos, corporizándose en una propuesta concreta ejecutiva de ordenamiento de la realidad, entonces no sirve para nada. Cuando en realidad, digamos, la voz del filósofo tiene que ver con ponerse en ejercer esta libertad de cuestionamiento sobre lo establecido. Totalmente. Y después, bueno, después están los ingenieros para edificar el mundo, yo qué sé, pero me parece que pedirle a la República que sea un manual realista de ejecución pública, de gestión de gobierno, es ir en contra de la misma idea de la filosofía, ¿no? De la idea del pensar como un derecho, sobre todo, a estar por afuera del presente y del lugar, ¿no? Porque lo que uno diría es, la República de Platón no se parece en nada al mundo en el que Platón vivía. Ahora, ese mundo en el que Platón vivía no deja de ser la constante referencia del libro. Es decir, construyo esta república contra el presente. Y contra mi ciudad. Es decir, mi utopía es tal que me permite precisamente combatir lo actual. Es decir, no me abstraigo a un mundo ideal y abstracto. ¿No? Es precisamente este modelo que construyo un arma de guerra, una máquina desde la cual disparo palabras
tan efectivas que acá está Sócrates, muerto por ustedes. Tremendo. ¿Cómo puede doler tanto una abstracción? No, obvio. Me acuerdo de esa idea de Deleuze que decía que en general los grandes filósofos uno los puede entender a partir de un problema concreto y biográfico, ¿no? Totalmente. Como el gran problema de Platón, por decir así, que da origen a su filosofía es la muerte de Sócrates, ¿no? Uh-huh. ¿Estás de acuerdo con eso? Estoy de acuerdo que es, además, me parece uno de los signos de nuestra cultura. Lo encuentro una semejanza discutible, ¿no? Que tanto Cristo como Sócrates son dos figuras muertas cuya voz es repetida y convertida en libros, ¿no? Y dos libros que son el centro y la columna vertebral de Occidente. Uh-huh. Digamos, si eso es una utopía, digamos, me pregunto qué será la realidad, ¿no? No, obvio. Ay, me hiciste acordar, hay un pensador, hay un cristiano primitivo, creo que se llama Justino, uh-huh, que decía que en realidad, digamos, el Cristo, el verbo, uh-huh, la figura del verbo divina, que termina siendo Jesús, antes había sido Sócrates. Uh-huh. O sea, bueno, es que son muy familiares, como estrategias tremendo. Discursivas, ¿no? El muerto que vuelve, ¿no? Nietzsche va a ligar esto a una cierta idea de venganza en Platón, ¿no? Claro. El texto es la venganza del muerto, uh-huh, ¿no? El muerto que parla. Creo que hay una carta de tarot que también se llama así, el muerto que parla. El 48, ¿no? En la lotería. Ah, bien. Es fundamental. Fundamental. Y habla, bueno, estas utopías salvajes que no dejan de afectarnos, ¿no? Se podría decir que en la República están los conceptos elementales aún de la política contemporánea. Eso es tremendo, ¿no? Porque uno cree que hay un corte radical en la política moderna y en realidad uno, entendiendo a los antiguos y a los cristianos, entiende, digamos, el conflicto de hoy en Venezuela, digo, cualquier cosa. Totalmente. No sé si te pasa en el CBC, a mí me pasa siempre esto. De algún modo a Platón se lo entiende de un modo intuitivo. Sí. Digamos, cuando uno pasa a Aristóteles ya no, hay una distancia con los chicos muy grande, ¿no? Sí. En cuanto al desarrollo conceptual, etcétera. Pero hay un platonismo que tenemos todos ya en la sangre, sí, ¿no? Y ese es el gran triunfo de la utopía. Repartió el mundo, Platón. Repartió conceptualmente nuestro mundo. Totalmente. ¿Volvamos al amor platónico? Volvamos al amor platónico. Dale, del que no hablamos nada, pero anticipamos algo. Bueno, si hay un libro clave en Platón es La República, tal vez es el más conocido. Uh-huh. Invito a todos a comprarse un ejemplar de La República y ponerse a leer. Es un libro llevadero. Totalmente. ¿no? Diría, no esforzarse en descubrir el secreto conceptual platónico, sino leerlo realmente como un grandísimo escritor que nos pone en escena dramáticamente un duelo de ideas maravilloso, ¿no? Exactamente. Es un drama, una tragedia maravillosa. Y que además le cuento a la gente que el libro está escrito en forma de diálogo, entonces aunque tiene como sus lugares pesados y sus vueltas, es muy llevadero en su lectura. Uh-huh. Si hay otro libro también histórico y que ha dado mucho que hablar y que ha sido muy trabajado, es El Banquete. El Banquete. ¿no? Famoso tratado sobre el amor. Y un libro muy curioso, ¿no? Si uno se pone en esos lugares, ¿no? Si uno lo lee como literatura, ¿no? Encuentra ciertos rasgos de carácter. Por ejemplo, Sócrates llega tarde al banquete. Sí. No come, ¿no? En principio va a un banquete, no va a comer. Digamos que el banquete está corporizado en una comilona que se hace en honor a un poeta que acaba de ganar un premio por la poesía. Exacto. Entonces llama a sus amigos y van todos los amigos a comer, y cuando terminan de comer empiezan a hablar. Este diálogo entre todos los comensales es lo que escribe Platón en El Banquete. Claro. Entonces un Sócrates que se demora en la puerta para no comer, ¿no? Para no atorarse de comida porque pareciera que esto entorpece el pensamiento. Segunda virtud maravillosa: Sócrates nunca se embriaga. ¿Alguien ha visto alguna vez a Sócrates embriagado? Tremendo. Y parece que es alguien a quien el alcohol nunca lo tumba, ¿no? Aparte, perdón a la gente que les cuento el final, ¿no? Igual un libro de filosofía no tiene final, pero todo el mundo cae borracho, dormido, menos él. Que sale, ¿no? Saltando entre los cuerpos a filosofar al puerto. Maravilloso. Genial. Después de tener que tolerar a su amante, digamos, que llega a echarle en cara que nunca lo tocó en la cama. Claro. Digo, a ver, gente, esto está escrito en El Banquete, ¿no? Es que finalmente uno puede decir, en El Banquete son 6 viejos tratando de levantarse un pibe, ¿no? Y el que se lo levanta no lo toca. Tremendo. No come, no lo toca, no se embriaga. Sí. Pero es maravilloso. Ahora, ¿qué pasó con todo ese, digamos, con todo ese deseo propio de ese mundo griego que, como bien decías vos, es parte de nuestra identidad,
qué pasó, que de algún modo sabemos lo que pasó, pero chocó con ese otro aspecto de nuestra identidad que viene de la mano del cristianismo más duro, ¿no? Claro. Generalmente uno podría articular cristianismo y socratismo, digamos, en cierto modo de comprender el deseo como una negatividad, ¿no? De algún modo en valorar negativamente el deseo. Esta es una de las formas en que también Platón construye un modo de pensar nuestro deseo, ¿no? Que sigue hasta el psicoanálisis, ¿no? Pensar el deseo como una falta, como una necesidad, como algo que jamás puede satisfacerse, como algo que nos mueve inquietamente y nos sacude, ¿sí? Y nunca darle quizá al deseo una entidad positiva. Es decir, el deseo no es un valor positivo, una fuerza. El deseo es una especie de vacío en nosotros que nos lleva a buscar algo que nunca lo va a calmar y aplacar. Y por eso el principal deseo es el deseo de saber, dice ahí, ¿no? Bien, digamos, claro. Me parece ahí importante. Ahí es donde más fuertemente surge la apuesta platónica por la filosofía como un acto de amor, ¿no? Totalmente. Y es curioso, ¿no?, que pareciera que mientras todos los otros participantes del diálogo quieren llevarse al jovenzuelo a la cama, Sócrates lo quiere llevar a pensar y a conocer. Es decir, quiere de algún modo desviar ese movimiento del deseo hacia el saber. Hay algo muy fuerte acá, ¿no?, que nos está diciendo, y que también es una grandeza todavía vigente en Platón, de decirnos: sin embargo, el deseo es lo que mueve. Sí, es decir, desde el deseo de comer al deseo sexual, del deseo de participar, de ser famoso, hasta el deseo de saber, todo es de algún modo movido por la misma potencia, por la misma fuerza. Totalmente. Nombrabas al psicoanálisis, y digamos que es un libro muy trabajado por el psicoanálisis. Por esa idea del panerotismo, ¿no? Totalmente. Todo movimiento es movimiento del deseo. Sí. Bueno, buenísimo. No, me acordé ahí el libro 8, el seminario 8 de Lacan está dedicado al banquete. Al banquete. Está ese sobre la transferencia y parte de un análisis del banquete que es fantástico. Claro, es un gran libro el banquete, ¿no? Sobre todo porque si el deseo es falta, además también para Platón el deseo es motor de disputa, ¿no? Si hay algo que lleva la polis a su destrucción es precisamente el deseo de poder, ¿no? Por eso él dirá: el sabio, es decir, aquel que siendo sabio no desea el poder, debe gobernar. Esto en la República. Acá precisamente el saber aparece como eso que, siendo objeto de disputa, nunca es objeto de violencia. Y además, siendo deseable, no es apropiable. Está buenísimo. Es decir, uno puede desear la riqueza y quedársela contra otro, pero uno no puede apropiarse el saber, ¿no? Entonces, de algún modo, si no hay una democracia de hecho en la política, el saber sería en sí mismo democrático, en tanto objeto que es necesariamente un bien común. No puede ser nunca privado del conocimiento. Eso es maravilloso. Eso es maravilloso, la privación, el deseo como algo que no se colma, y después, después hay que leer a Schopenhauer, ¿no? Y sería porque lindo. Ahí cerramos el ciclo, señora, señor, porque el deseo nunca se satisface, pero cuando se satisface se vuelve tedio, claro, dice Schopenhauer. Claro, así que eso, es muy lindo. Quedamos ahí oscilando. Ahora, Platón diría: un cuerpo que eróticamente no nos va a satisfacer, no está diciendo apenas terminamos, entre comillas, de consumirlo, o nuestro deseo se aplaca o empezamos a desear de nuevo, el saber sería de algún modo la contraparte perfecta del deseo, porque también es inagotable. Es decir, nunca podrás terminar de comerte al saber como podés comerte al pibe. Eso le está diciendo a los otros comensales. Bueno, te agradezco, me gustó la metáfora de comerte al pibe, la tomo, digamos. El banquete para jóvenes. Para jóvenes muy particulares. Bueno, gracias, ¿la pasaste bien? Muy bien, Darío, te agradezco la invitación. invitación. Por favor, un placer que hayas venido, gracias, Nicolás, y nos queda un último bloque tremendo del Innombrable. Gracias por estar, nos escuchamos en unos pocos segundos. En el mediodía, filosofía sin apuros. El Innombrable. Matrix nos rodea. Está por todas partes. Incluso ahora en esta misma habitación. Puedes verla si miras por la ventana o al encender la televisión. Puedes sentirla cuando vas a trabajar, cuando pagas tus impuestos. Es el mundo que ha sido puesto ante tus ojos para ocultarte la verdad. ¿Qué verdad? Que eres un esclavo, Neo. Igual que los demás, naciste en cautiverio, naciste en una prisión que no puedes ni saborear, ni oler, ni tocar. Una prisión para tu mente. Por desgracia, no se puede explicar lo que es Matrix. Has de verla con tus propios ojos. Esta es tu última oportunidad. Después ya no podrás echarte atrás. Si tomas la pastilla azul, fin de la historia.
Despertarás en tu cama y creerás lo que quieras creerte. Si tomas la roja, te quedarás en el país de las maravillas. Y yo te enseñaré hasta dónde llega la madriguera de conejos. Recuerda, lo único que te ofrezco es la verdad, nada más. Uf, tremendo, ¿no? Lástima el tonito español, ¿no? Pero bueno, hay que acostumbrarse a la españolización de las películas, pero cualquiera que haya visto Matrix, bueno, ese momento de la decisión, ¿no? Donde Neo tiene que decidirse a tomar o no la pastilla que le devela cómo es el verdadero mundo, cuán repetida está la palabra verdad de parte de Morfeo en esta escena, ¿no? Y Neo decide avanzar, decide ir hacia la verdad, decide saber, ¿no? ¿Quién hubiera elegido no? Pensemos eso. Si alguien se nos presenta y nos dice, miren, si tomas esta pastilla vas a conocer cómo es la verdad, y si tomas esta otra vas a seguir siendo el mismo pelotudo de siempre. ¿Qué hace uno? Y toma la pastilla. ¿Cuál? No, bueno, la primera. Obvio, porque ahí hay un deseo muy, muy, muy importante, este deseo que hablábamos con Nicolás en el bloque anterior, este deseo de querer saber. Matrix es la apuesta cinematográfica de uno de los principales relatos literarios que genera Platón en el libro La República, que se llama La alegoría de la caverna, que en algún programa del 2013 la trabajamos, que es básicamente, digamos, una manera más bien narrativa de explicar la teoría de las ideas de Platón. Son interesantes, quiero nombrar dos cositas que se aparecen y nada más, porque no quiero, digamos, hay más material. Una es, termina hablando Morfeo de la madriguera de conejos, ¿no? En una clara remisión a Alicia, ¿no? A Alicia en el País de las Maravillas, que también muestra ese otro mundo oculto, pero ¿dónde, no? Siempre lo mismo, que es que ese otro mundo, que no es el nuestro, está como por fuera de toda lógica, de toda coordenada, del otro lado del espejo, o como en el caso de Platón, digamos, más allá de cualquier localización, o como en el caso de Matrix, es una cuestión, está encima nuestro, ¿no? Pero no lo vemos. Y lo otro es, digamos, que en todo el planteo platónico, incluso el que se anima a ver la verdad tiene una imposibilidad. Saben que en la alegoría de la caverna, los prisioneros que están condenados a ver el mundo tal como lo vemos nosotros, cuando se liberan y salen a ver el mundo real, pueden ver todo, o sea, pueden ver la verdad que quieran, pero hay una sola cosa que no pueden ver: el sol, que los enceguece. Casi como una marca de lo humano que nos dice, ¿querés ir por la verdad? Te la ofrezco. Pero hay un límite, y ese límite hace a la condición humana. Matrix, un claro producto platónico. Vamos ahora a escuchar un poco de música, a ver, ¿cuál? Volvamos al tema del amor platónico, ¿no? Que me parece que está, digamos, de nuevo, digamos, presente en toda lectura que queremos hacer de Platón en relación a nuestra identidad, lo que todavía nos dice. O sea, el ser humano parece estar motivado por un deseo, que es un deseo de saber, y ese deseo es básicamente amor. Cuando Platón define a la filosofía, la define justamente como amor al saber, que es lo que significa la palabra filosofía en griego. Este amor al saber es el más estricto amor platónico. No es lo que en la vida cotidiana entendemos nosotros como enamorarse de alguien imposible. El amor platónico es el deseo que tiene el ser humano de ir por la inmortalidad, de querer saberlo todo para alcanzar
esa inmortalidad que no significa no morir, significa conocer las causas por las cuales los seres humanos se tienen que morir. Miren qué diferencia. Y me la juego en esta, ¿eh? En ambos casos hablamos de inmortalidad. Porque si supiésemos las verdaderas causas por las cuales nos ha tocado tener que morir, entonces no le tendríamos miedo a la muerte. Y alcanzaríamos del mismo modo la inmortalidad sin la necesidad de ser inmortales. Nada, digamos, ¿por qué la cotidianización de Platón fue por otro lado? ¿Por qué a Platón y sobre todo al amor platónico se lo entienda de este modo? Tiene su raíz. Digamos, cuando uno dice, mi amor platónico es mi amor imposible, alguien de quien me enamoro y que sin embargo, digamos, es alguien con quien nunca voy a poder tener una relación terrenal real, está jugando en el fondo toda la idea que hablamos hoy del platonismo como una metafísica que pone a la verdad en otra realidad, en otro mundo. Pero bueno, eso es propio del uso cotidiano de las palabras y que está bueno ver de dónde sale. Ya no tengo más tiempo, ¿no? Estoy hasta las manos. ¿Cuánto nos queda? Nada. ¿Qué es la nada? ¿Qué es la nada? Mientras nos preguntamos qué es la nada, vamos cerrando el programa de hoy. Espero que les haya gustado esta nueva propuesta. A nosotros nos entusiasma muchísimo empezar el año y estos meses con esta especie de biblioteca o audioteca personal que después cada uno puede bajar. Vamos a difundir por nuestros canales en las redes sociales los programas para que cualquiera pueda tener después de 2 meses a sus 9 pensadores en 9 clases. Esto es El Innombrable. Gracias Mariana Collante, gracias al equipo técnico, a nuestros operadores, a nuestros asistentes, gracias al café que estuvo riquísimo. Nico Muriano, gracias por venir y nos vemos el martes que viene. Gracias Radio Madres.